Atilio, ¿qué significado histórico tiene para la región la asunción del gobierno de Bolsonaro en Brasil y qué significado adquiere su apoyo para el gobierno de Macri? Bueno, a ver, significado histórico y negativo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, en la prensa brasileña, no en la hegemónica, no en O Globo, Estado de Sao Paulo, en Folha, pero ya en otros periódicos más pequeños y en otros medios digitales muy importantes en Brasil, por ejemplo, ya surgen expresiones como que se acabó la discusión sobre cuál fue el peor presidente de la historia de Brasil. El peor es Bolsonaro. Eso, por ejemplo, o sea, pasa a la historia como el personaje realmente más repugnante y más desvalorizado de la historia política del Brasil, ¿verdad? Un hombre personalmente lleno de defectos, racista, homófobo, xenófobo, violento, ¿verdad? Mal educado, grosero, profundamente corrupto, ¿verdad? Un impostor, pero un impostor inventado por la clase dominante brasileña. Acá no tenemos que nosotros caer en la trampa de pensar de que Bolsonaro en realidad... No, Bolsonaro es un muñeco que pusieron ahí, que necesitaban de él para justificar, ¿verdad?, una maniobra, ¿verdad?, sacar a Lula de la carrera, ¿no es cierto?, ensalzarlo como si fuera un gran personaje, presentarlo de una manera absolutamente falaz, como un hombre que venía a renovar la política brasileña, presentándolo como un outsider famoso, ocultando el hecho de que Bolsonaro estuvo, antes de ser presidente, 28 años como diputado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación brasileña. O sea que estuvo en todos los enjuagues, tejes y manejes corruptos, porque si hay una institución corrupta, no solo en Brasil, te diría en América Latina, que disputa palmo a palmo con la Argentina y con México la condición de ser el Congreso más corrupto de América Latina, y yo creo que gana el Congreso brasileño, ese Congreso es el de Brasil, en donde los votos se compran de una manera absolutamente abierta y escandalosa. Bueno, y él estuvo 28 años ahí, y logró aparecer como un outsider, como un hombre que venía de afuera, un enorme impostor, un gran impostor. Él dice que se transforma en evangélico, hace toda una maniobra publicitaria, se va a Jordania, se sumerge en las aguas del río Jordán y ahí es bautizado por un pai de la iglesia evangélica, ¿verdad? Y lo bautiza, le da un nuevo nombre. A partir de ahí se llama Jair Mesías Bolsonaro, un nombre, ¿verdad?, cargado de connotaciones bíblicas, ¿no? El Mesías de Brasil, que viene a restaurar la ley y el orden, en contra de la ideología de género, abiertamente así se habla, en contra de la cultura marxista. Cultura marxista es cualquier cultura que diga de que en Brasil es el país más desigual del mundo. Ya eso cae bajo el San Benito de cultura. Ideología de género es todo lo que signifique educación sexual, educación integral, ni hablemos de aborto, todo lo demás, todo eso es anatema para este personaje. O sea, realmente es un energúmeno repugnante, pero que ha cumplido una función muy útil. Y mi hipótesis, que por ahí me arriesgo al plantearla acá, es que yo creo que lo van a sacar del juego relativamente rápido, porque ya ha cumplido con su función, ¿verdad?, que fue la de birlarle la presidencia al PT, el PT que no supo defender, ¿no es cierto?, lo que había conquistado, y esto es importante, el PT tiene que hacerse una autocrítica de por qué las cosas fueron como fueron, y por lo tanto Bolsonaro en ese sentido es repudiado, pero no tanto por sus políticas, y eso entonces un poco lo que sintetiza la primera parte de tu pregunta, sino por los gestos y sus modales y sus exabruptos, pero en el fondo está haciendo lo que a él le habían dicho que tenía que hacer. Una política de destrucción de la UNASUR, de la CELAC, del Mercosur, una política de privatización, entregar todo, entregar Embraer, entregar Petrobras, y por eso es que la diferencia con Bolsonaro son en cuanto a su carácter, a su personalidad, a su gestualidad, pero no al contenido de su pregunta. Ahora, su incidencia sobre la Argentina creo que es nula,
o más bien te diría que es negativa. Creo que el apoyo que le dio al presidente Macri le hizo un muy flaco favor. Bolsonaro es un tipo que está muy desprestigiado a nivel mundial. En Europa, por ejemplo, bastó con una serie de gestos, entre los cuales una burla a la mujer del presidente de Francia, que es mayor que él, ¿verdad? Pero es una señora muy digna y muy honorable, y en la cual él la vapuleó, la basurió. Esto hace un loco, ¿verdad? Porque sí, aunque vos seas un tipo muy de derecha, bueno, hay ciertas formas que... porque este es un energúmeno, un loco suelto, ¿verdad? Un tipo que fue dado de baja en la policía militar brasileña porque era un desquiciado mental. Hay pericias psiquiátricas que recomiendan darle de baja. Pero fíjate vos lo que es la derecha. Cuando tiene que acudir aún a un enfermo mental, a un loco peligroso, si ese le sirve, acuden a él. Y no es otra la historia de Hitler, ¿verdad? Hitler también fue dado de baja como cabo del ejército austríaco, ¿verdad? Por ser un tipo que tenía desórdenes mentales profundos. Ahora, la gran cuestión es cómo es posible que dos personajes, ¿verdad?, que son realmente dados de baja de sus instituciones por desórdenes psiquiátricos profundos, luego se convierten, como el caso de Bolsonaro, que es indudable, dueño de 55 millones de votos en Brasil, o Hitler elegido por una mayoría abrumadora. Esto algo dice de las sociedades, ¿verdad? Porque sería muy fácil decir, bueno, el fenómeno se circunscribe a Bolsonaro. No, no, el fenómeno es Bolsonaro y quienes lo votaron. El fenómeno es Hitler y quienes lo votaron. Es decir, quien vota a un demente, a un psicópata o a un sociópata como Bolsonaro, algo ha pasado ahí. Y lo que ha pasado ahí un poco, yo lo he conversado mucho con Frei Beto, con quien muy a menudo salimos a dar charlas así, una charla así como vos con él, en varios países de América Latina lo hemos hecho, y la coincidencia es que en realidad los gobiernos progresistas de América Latina se preocuparon por redistribuir el ingreso y la riqueza, pero no por cambiar la cabeza de la gente. Y cambiar en el sentido positivo, hacerles reflexionar, hacerles ser mucho más educados en la forma como analizan la realidad, cómo piensan la realidad, cómo se ven a sí mismos, ¿verdad? Beto dice, nosotros en Brasil creamos consumidores, pero no creamos ciudadanos, ¿verdad? O ciudadanas. Y lo mismo puede decirse de la Argentina y de otros países de América Latina. Entonces, ante esa situación, ante ese cuadro, aparece Bolsonaro con todo un inmenso aparato publicitario abrumador, más el manejo de los Big Data famoso, más la Cambridge Analytica, que se puso ahí a trabajar muy a fondo en el caso de Brasil, y logró este desafortunado milagro de un presidente así, pero con una imagen tan mala que su apoyo a Macri, yo creo que le restó muchos votos a Macri acá en la Argentina. Bueno, continuando un poco recorriendo, ¿no?, América Latina, desde el surgimiento de Hugo Chávez como líder continental, reconocemos a Venezuela como un país que ha tenido un lugar protagónico en las experiencias de lucha y de resistencia antiimperialistas de nuestro continente. Sí. Hoy conversabas vos un poco la situación compleja de Venezuela. ¿Qué elementos podés señalar del presente de Venezuela? Bueno, Venezuela es un país que está en guerra, hace 4 años que está en guerra, y cuando vos tenés un país en guerra es evidente que la economía